Te saludo como siempre, primero a ti, ¿cómo te va, maestro? Gracias siempre por estar al pie del cañón. No, Vicente, buenos días, nada que agradecer. Jaime Hernández, buenos días, que ayer tuvo un día intenso. Jaime, no sé cuántas ediciones hizo de No Apto para Cínicos, yo lo seguí en 3, pero estuvo prácticamente todo el día y debo agradecerlo porque la verdad es que hay que reconocerle, Jaime es un gran analista geopolítico, cuestiones internacionales, y estuvo al pie del cañón con Hildy siguiendo la, la guerra declarada, o no declarada, pero ya en los hechos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así que estuvo todo el día pegado a todas las fuentes que él conoce y a las que tiene información en la guerra, Vicente. Pero dicho eso, sí, la guerra es un tema que debe ocuparnos, porque si llega a confirmarse el cierre del estrecho de Hormuz, verdaderamente le va a pegar al mundo, incluido México, empezando por el aumento en el barril de petróleo, pero eso implica aumento en las gasolinas, en los combustibles, en toda la vida diaria nuestra, Vicente. Y hay una guerra de mentiras, una guerra de ocultamiento de información, de todo. Así que es importante la guerra, pero déjame empezar con tu entrevista con Gerardo Fernández Noroña y algo que dijo, porque para mí eso puede marcar un precedente muy serio y importante en la vida informativa de México. Te dijo Gerardo Fernández Noroña que va a demandar o va a presentar una demanda civil contra Anabel, la periodista, vamos a decir, escritora, más allá que sean o no libros de ficción, que sí son libros de ficción, una demanda civil, por los señalamientos irresponsables que hace de que recibió Gerardo Fernández Noroña $20 millones cuando era coordinador, le dijo, ¿no? Coordinador de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, cuando Gerardo Fernández Noroña estaba lejos de ser coordinador, pero ni rozando. Y lo otro, presentar pruebas de que recibió $20 millones, es verdaderamente eso es complicadísimo, no complicadísimo, simplemente es imposible porque no hay, Vicente, no hay. Y voy a usar una palabra que, con todo respeto, que usó Julio Hernández y que me parece que es importante hoy retomarla por todo lo que representa, que si todos los viejos periodistas de este país están cayendo en anabelazos ¿y qué es eso? Incurrir en mentiras, desinformación, sesgos personales, manipulación, por lo que tú quieras, por presiones económicas, porque extrañan eso, porque están al servicio de la DEA, porque están al servicio de la CIA, porque están al servicio de la vieja de la oligarquía periodística de este país, o simplemente porque ya no reciben, voy a citar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el chayote. Ya, así que eso es muy fácil y están desatados soltando mentiras a través de lo que llaman fuentes confiables, dignas de todo crédito, pero que en realidad son inexistentes, en realidad es una invención del periodista, y nunca han llegado a siquiera estar así tantito de probar algo. Los casos más emblemáticos son del presidente López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ustedes lo recuerdan, narcopresidente, narcopresidenta, pero que tienen un interés, servir a los poderes fácticos de este país. Así que es muy importante, Vicente, porque en este país los periodistas acostumbramos a escribir, a hablar lo que nos pega la gana, sin tantito pudor. Sin tantito pudor, es muy fácil acusar a alguien, así que ya no necesitamos prueba. Hay que ver, por ejemplo, a Alejandro Moreno Cárdenas, cómo anda por la vida acusando de narcotráfico a todos, y a él sí se le puede probar que es un mafioso. Así que hay sesgos mediáticos, sesgos políticos, y lo que es sensacionalismos. Además, yo lo he dicho, a veces los periodistas mienten no solo porque tengan intereses políticos, económicos, sino mienten también porque necesitan presencia, necesitan estar allí y necesitan la nota, como decíamos antes, o ya no se usa tanto, pero necesitan tener la nota de 8
así que priorizan sus intereses personales y después de haber dicho una mentira, necesitan decir otra más grande para mantenerse allí, para mantenerse presente y presionar a sus audiencias o consumidores de noticias a que los escuchen y pensar lo que decía López Obrador, si la mentira cuando no mancha, ¿no? Mancha, así que la verdad es que si cuando Gerardo Fernández Noroña presente la demanda contra Anabel Hernández, eso va a marcar un hito en este país, Vicente, porque los periodistas casi nunca son demandados, casi nunca pueden decir cualquier barbaridad. Hay una industria de la mentira. Aquí ¿cuántas veces lo hemos dicho que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un gran negocio para periodistas, para escritores, y la mayoría a través de mentiras, Vicente, de inventos. Así que para mí, en el momento que Gerardo Fernández Noroña presente esa demanda, va a marcar un precedente muy serio en este país porque el juicio claramente va a demostrar que miente, que no tiene una sola prueba. Tú, yo, todos hemos pedido pruebas, pero olvídate tú y yo, Jaime Hernández, Norman Perr, nosotros somos periodistas, pero la gente en general ha exigido esas pruebas para conectar o vincular a alguien con un delito, pero no hay. Así que es muy serio, son muy serias las acusaciones y es gravísimo que los periodistas hagamos eso. Así que por eso para mí, por eso quise empezar con eso, Vicente, no, no minimizar nada. La guerra es importante, la caída del Mencho, que tiene muchas dudas también, no la caída, que ya cayó, no el asesinato, pero mira, a propósito de eso, que ahí empieza todo. El domingo pasado que hubo una guerra de desinformación impresionante. Todo mundo, no todo mundo, pero muchos comunicadores supuestamente serios, muchos comunicadores supuestamente libres, inventando, manipulando. Decía Gerardo Fernández Noroña, decías tú, o bueno, lo hemos dicho todos, parecía que aquel domingo ya se estaba acabando el país, Vicente. Todo el mundo recurrió, no todo el mundo, pero mucha gente recurrió a la inteligencia artificial para inventar situaciones de peligro. Así que por eso para mí es muy importante que presente Fernández Noroña la demanda, y porque a partir de ahí más de un periodista la va a pensar dos veces antes de acusar a alguien sin prueba. Algunas veces hemos platicado con Jaime y aquí en Sin Censura de que, por ejemplo, en el caso de Anabel Hernández, cuando acusa al presidente López Obrador de narcopresidente, se inventó un personaje, y Jaime y yo escuchamos el mismo podcast de Anabel cuando dijo, pues yo tenía el principal testigo que tenía pruebas contra López Obrador, pero ya se murió. Entonces, Vicente, para mí eso va a marcar un hito, y todo lo que vivimos el domingo pasado, no el ayer, pero el domingo pasado, la verdad es que fue gravísimo, porque sí daban la impresión de que este país se estaba incendiando. Lo que venga después, ya lo veremos, pero por lo pronto con eso entro, Vicente, porque sí es importante. Buenos días, Jaime, si llegó Norman, buenos días, y buenos días, Vicente, aquí estamos a la orden. Maestro Jaime Hernández, también desde aquí agradecemos tu labor de fin de semana y tu compromiso con informar con la verdad, una verdad que, híjole, cómo sufre, siempre lo he dicho, en momentos de guerra, en momentos de crisis, y no es la excepción en el tema Irán, Estados Unidos, Israel. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Un abrazo. Muy buenos días, caballeros. Buen día a la audiencia de Sin Censura, nuestra querida Ceci, que siempre está ahí al frente, como dicen ustedes, de los fierros, al maestro Paco, que supongo que está ya muy avanzado con su libraco. Pues sí, efectivamente, yo creo que al igual que muchas personas estamos pendientes de lo que sigue ocurriendo en Irán, y más allá de todo digamos, no sé si decirle espectáculo, de todo este evento que realmente es producto de la temeridad y de la estupidez de Donald Trump, que a pesar
de que sus servicios de inteligencia le dijeron no existe ninguna amenaza de que Irán tenga un armamento nuclear, no existe amenaza de ningún tipo por parte de Irán, decidió doblar las manos y obedecer las órdenes de Benjamín Netanyahu y de el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que entre los dos presionaron para que declarara la guerra contra Irán junto con Israel. Hay que tener en cuenta una cosa que los iraníes, que son chiitas, han tenido, pero desde milenios, una animadversión contra Arabia Saudita. Siempre han tenido una guerra ahí de siglos, ¿no? Y además, Mohammed bin Salman, que es un aliado y además socio de negocios de la familia Trump, pues también le interesa que eliminar a Irán. Ahora, dicho esto, la verdad es que yo, y al igual que muchos analistas, todavía no entendemos cómo Donald Trump se embarcó en esta aventura, porque mira que tratar de eliminar del mapa a 92 millones de iraníes es una cosa que no solamente estúpida, porque él ha dicho que lo que buscaba un cambio de régimen, ¿no? Pero no ha conseguido nada porque eh, la cultura iraní, que es una cultura milenaria ancestral, han sufrido una y otra vez ataques desde todos los frentes, ¿no? Israel ha sido su gran adversario y precisamente las eternas conspiraciones de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, porque ustedes hay que recordar lo que ocurrió en 1953 con Mossadegh, cuando la CIA y el Servicio Británico de Inteligencia conspiraron para derrocarlo y lo consiguieron. Y todo esto porque Mossadegh había expropiado los pozos petroleros que tenía en su poder el Reino Unido. Desde entonces, le han hecho la vida imposible Irán ha defendido una y otra vez su soberanía energética y en esta ocasión realmente, y esto te demuestra el enorme desconocimiento de los gobiernos de Estados Unidos y de Israel en cómo está conformado el poder. Después de tantos ataques, después de tantas conspiraciones, en la revolución de 1979, Irán, después de inmensos debates, llegaron a la conclusión que ya no era posible seguir permitiendo lo que ellos llaman estos patrones de colapso. Es decir, tenían que asegurar y garantizar que el poder del ayatolá, del poder político, religioso y militar, no se quebrará. Podría haber decapitaciones, pero no se podía eliminar al sistema. Voy a establecer una analogía un tanto quizá chocante. Es como el tema de los carteles. Cuando tú decapitas al jefe de un cartel, es muy difícil que termines con la actividad de ese cartel. ¿Por qué? Porque ya tienen asegurada la sucesión con lugartenientes. Sí, hay enfrentamientos entre ellos, pero garantizan su supervivencia. Es más o menos, no me gusta hacer esta comparación, porque una cosa son los carteles y otra cosa es el gobierno iraní, pero en la Constitución de iraní, el artículo 111, establece muy claramente que a la muerte del ayatolá tiene que darse un proceso de transición y este proceso de transición lo tiene que dirigir el Consejo Interino que ya está al mando. Bueno, esto para que se den una idea de hasta qué punto Estados Unidos e Israel se lanzaron a un proceso de decapitación que no iba a funcionar. Ellos sabían de antemano, estoy seguro, que iba a funcionar. Bueno, después de esta estúpida guerra que lanzó el sábado pasado, ¿sabes cuál es el objetivo que han conseguido? Han asesinado a más de 181 niñas en una escuela primaria. Miren, ahí vemos las imágenes. Estas son las imágenes de cómo han asesinado a 181 niñas que estaban en ese momento en su colegio, en la O- localidad o- de Minab. Oye, Jaime, Dime. y me gustaría que paráramos un poquito en este caso,
porque debido a la reacción mundial empezó la guerra de narrativas, de que si verdaderamente había ocurrido o se trataba de un video viejo. Y Sí, empezó el mundo a, a- a debatir si era un hecho real o no. Y hay que tener cuidado desde el punto de vista informativo. Por eso me detuve, interrumpí tu análisis, porque este caso va a ser emblemático también de la lucha entre la mentira y la verdad, ya lo es. entre la verdad y aquellos que quieren torcer la realidad, porque saben que esto que ocurrió es inaceptable hasta para los que odian Irán. Exacto. Incluso hasta para los más republicanos de los republicanos ha resultado inaceptable. Y fíjate cómo echaron a andar sus granjas de bots, sus medios aliados para tratar de decir que se miente de este caso de la escuela de niñas allá en Irán que fue bombardeada y que deja el saldo que tú estás, el saldo macabro del que tú estás hablando, Jaime. Sí, son 181 niñas. Fue devastadora esta noticia. Hasta este momento ya son 555 los muertos, muchos de ellos civiles en Irak. El total ya suma más de 600 y pico. Y una de las consecuencias que ya se preveía es que el precio del petróleo ha escalado un 10% esta mañana. El mercado, los precios del petróleo, por ejemplo, el crudo Brent, que es la referencia mundial para los precios del petróleo, subió un 10%, superando los $82 por barril, después de que 3 buques fueran interceptados y atacados en el estrecho de Hormuz, porque Irán ya advirtió que está cerrado. Entonces, son muchas las consecuencias y además el conflicto ya se extendió. Ya se extendió, ¿por qué? Porque, y esa es otra de las cosas que uno dice, pero qué estupidez, ¿cómo incendiaron esa mecha que se iba a extender? El ayatollah Jamenei, para que la gente tenga una idea más precisa de qué representa, el ayatollah Jamenei es venerado, así, venerado, por más de 200 millones de musulmanes chiitas en todo el mundo. Creo que me quedo corto, ¿eh? Creo que son más de 200 millones de musulmanes chiitas en todo el mundo. Los chiitas están repartidos en países como Turquía, Irán, por supuesto, Irán es el cogollo, es el corazón del chiismo, pero están repartidos los chiitas en países como Irak, Arabia Saudita, todos los Emiratos Árabes, están en Turquía, están en Irak, están en Afganistán, están en la India, están en Pakistán, y precisamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos, a los que Donald Trump no les hace caso, ya habían advertido con el riesgo de una extensión de este conflicto. Ayer, Hezbollah, que se había replegado, se ha rearmado e inició un ataque desde Líbano. Anoche era la última novedad que teníamos. Hezbollah ha lanzado un ataque y cuando hablas con analistas militares, sobre todo, y les preguntas cuáles son las ventajas de uno y otro, en este caso, ¿cuál es la ventaja de Estados Unidos e Israel? Su poderío militar. El servicio de inteligencia, sobre todo del Mossad, que conspira las 24 horas para asesinar a los líderes de Irán. Pero Irán no solamente tiene como su fortaleza principal los misiles que son impresionantes. Quien haya visto, no en canales de televisión, porque los canales de televisión, como tú bien dices, están ocultando mucha información, y hay muy pocos medios a través de los cuales uno puede hacerse de información fidedigna. Pero la gran base, la gran fortaleza del chiismo y de Irán son lo que ellos llaman el círculo de fuego. ¿Qué es el círculo de fuego? Es la lealtad religiosa. Es la lealtad religiosa que ya cundió, por ejemplo, ayer vimos cómo en Pakistán hubo manifestaciones y enfrentamientos con la policía. En Irak vimos cómo intentaron derrumbar los muros de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Está viendo cada vez más ataques
Y encima, hoy nos enteramos que en Kuwait los idiotas derribaron por error varios F-16 de Estados Unidos. No sé qué les pasó. Eh, es increíble. En Kuwait derribó a 2 aviones estadounidenses, 2 F-16 por equivocación, y ya se elevó, por lo menos oficialmente, el número de muertos. El número de muertos por parte de de Estados Unidos a 4. Bueno, como tú bien dices, uno de los viejos acertos de toda guerra es que la primera víctima de una guerra es la verdad, y es lo que está ocurriendo, más ahora. El único canal, por ejemplo, que podía uno tener una cierta fiabilidad, Al Jazeera, que depende del dinero catarí, ya está cada vez más escorado hacia Estados Unidos e Israel. Uno tiene que abastecerse de información, de insumos informativos a través de distintas fuentes que nosotros más o menos seguimos y conocemos, ¿no? Por los largos años de cubrir toda esa zona. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, estamos ante una etapa en donde va a ser muy difícil realmente conocer qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, las imágenes que se están filtrando a través de las redes sociales son muy poderosas. Son muy poderosas. Ayer tan solo hubo un ataque de uno de los misiles iraníes en Jerusalén que dejó un socavón impresionante. Se habla de decenas de muertos. Las imágenes de los misiles cayendo sobre Tel Aviv también son un aviso de lo que está pasando, ocurriendo. Y hay una noticia que me gustaría detenerme rápidamente: el supuesto, el presunto o el posible ataque contra el portaaviones Lincoln. Ayer desde la mañana pusimos atención sobre esta noticia que habría sido pues espectacular, porque hundir uno de los 2 portaaviones que están ahí estacionados hubiera sido realmente de gran impacto. Mucha gente ha preguntado, ¿y por qué los iraníes no hundieron primero los portaaviones? Porque los iraníes están muy bien informados y tienen un sistema de inteligencia militar muy, muy eficaz. Los iraníes entendieron que estos portaaviones, que sí son muy poderosos, y los buques de guerra, dependen de las bases militares para reabastecerse de todo, de combustible, de personal, pero sobre todo de misiles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los iraníes? Atacaron las bases militares de Qatar y de Bahrein sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando no tenemos confirmación fidedigna de que el Lincoln haya sido atacado en realidad, el gobierno iraní sigue insistiendo que sí, que lo atacaron, pero no hemos visto imágenes. Hay un blackout informativo, ¿cómo se llama? Blackout, Sí, un cerco, un apagón un apagón. informativo. Se ha producido un Un apagón. vacío informativo, Jaime Hernández. Eso, se ha producido un vacío informativo en relación al portaaviones Lincoln. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Y creo que es son las 2 hipótesis posibles. Creo que sí es posible que le hayan dado de los 4 misiles, al menos 1, 2, y esto obligó al portaaviones a replegarse. No es que lo hubieran hundido, porque si lo hubieran hundido estaríamos viendo imágenes de rescate. Imagínate rescatar al personal del portaaviones. A veces llegan 10,000 tripulantes. Las imágenes hubieran sido impresionantes. Bueno, lo que sí creo que pasó es que se replegó, pero no podía replegarse a ninguna base militar de Estados Unidos en la zona, porque los iraníes ya las habían destruido. La única opción que les queda es replegarse hasta la isla de Diego García, que les queda como a 3 días, hacer las reparaciones y luego regresar. Imagínate, o sea, ha quedado fuera, si hacemos caso y si es verídica esta historia, que Estados Unidos se niega a confirmar. Luego tenemos al portaaviones Gerald Ford, que también está teniendo mucho cuidado porque sabe que los iraníes tienen estos misiles. Hay que decir otra cosa: Irán está siendo respaldado por China, que le está pasando de hora tras hora imágenes satelitales de dónde están estas embarcaciones, de tal suerte que Estados Unidos se ha metido con quien no tendría que meterse. Se ha extendido el conflicto.
ya se disparó el precio del petróleo, se ha cerrado el estrecho de Hormuz, y ayer fue interesante cómo después de regresar de Mar-a-Lago, donde estaba celebrando la muerte del ayatolá, Donald Trump, aquí están las imágenes, no quiso hacer ni una sola declaración. Habitualmente Trump, cuando llega, le encanta pasar por los medios y decir cualquier tontería. Ayer por primera vez estaba callado. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sospechamos que las cosas no le están yendo muy bien y no quiero acaparar el micrófono porque seguramente llegó mi querido Norman. Sí, y a Norman también le damos la bienvenida, y lo que se me viene a la mente es, con el Mundial de Fútbol a la vuelta de la esquina, Irán de hecho tiene su selección de fútbol clasificada al Mundial. Creo que voy a decirlo, a pesar de que muchos no crean en Dios, Dios no quiera una situación ahí de seguridad, incluso de terrorismo, el, el- el- el mundial tendría que ser, así como están las cosas, bajo estrictas medidas de seguridad, y creo que no sé si Estados Unidos esté preparado para organizar un mundial. Que le avisen al imbécil de David Faitelson, que dijo que México no tenía la capacidad por lo que había ocurrido allá en aquel operativo en Jalisco, y ahora se ha quedado muy calladito por el tema de Estados Unidos. Pero tiene que ser una preocupación la seguridad en Estados Unidos ahora con todo lo que está pasando. Y en el mundo, vamos a ser honestos, y en el mundo, mi querido Norman Pearl, te saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente, Jaime, Paco y a toda la audiencia de Sin Censura, que ya se cuenta por miles. Pues sí, ciertamente habemos quienes pensamos que Mundial en Estados Unidos, específicamente en sus sedes, pues no representa un espacio de seguridad para quienes habrán de visitar sus estadios. Pero también hay que decir, en 2021, en el Mundial pasado, 2022, fue expulsado o prohibido en su participación Rusia. Y bueno, esto fue por la invasión que hizo de Ucrania, ¿no? O operación especial, como lo llamaron los mismos rusos. Pero todo el mundo espera, o mucha gente espera, que haya una reacción similar por parte de la FIFA con respecto a Estados Unidos, no solo por el bombardeo que se ha dado sobre algunas ciudades iraníes, sino especialmente por los impactos que se han tenido. No podemos ignorar ya lo que pasó en Minab, una pequeña ciudad, en donde fueron asesinadas un poco más de 170 niñas que estaban en ese momento en el colegio. Ahora, también sabemos que se acaba ayer fue bombardeado un centro pediátrico en Teherán, la capital. Y bueno, todo esto son motivos suficientes, o deberían ser motivos suficientes, para que la FIFA tomara una posición de cierta neutralidad, que no ha hecho prácticamente nunca, y se suspendiera el Mundial, o por lo menos se suspendiera la posibilidad de que Estados Unidos siguiera siendo una de las tres sedes, con Canadá y con México. Bueno, esos son puntos de vista. Nosotros vemos también cómo se presenta esta guerra en contra de Irán y sin motivos aparentes. Sabemos perfectamente bien que cuando inicia esta guerra, hace unos días, el sábado, se estaba todavía en pláticas entre Estados Unidos e Irán para tratar de detener aparentemente su armamentismo de carácter nuclear por parte de Irán, algo que está absolutamente comprobado que no existía, porque no hay que olvidar que existe un órgano supervisor europeo que se encarga de esto, y ellos aceptaron que Irán no estaba produciendo bombas nucleares. Y bueno, pues vemos abiertamente que el bombardeo, que los ataques por parte de Israel y Estados Unidos
fueron absolutamente injustos y, claro, con el propósito de derrocar al régimen del Ayatollah Khamenei. Yo creo, y no quiero ser acrítico tampoco con respecto a los ayatolás, tampoco quiero ser acrítico con respecto a Trump. Vemos que en ambos países hay una fuerte represión. Trump es un represor abierto. Hemos visto cómo se han reunido hasta 1.500 manifestaciones en todos los Estados Unidos. Y hemos visto que lo mismo sucedió en Irán, porque ciertamente, insisto, no podemos ser acríticos si queremos hacerlo de una manera justa con los ayatolás, que también han sido represores de jóvenes y especialmente de mujeres. Y estas cosas, pues, por supuesto, que hacen que nosotros vayamos creando bandos. Pero también, y eso hay que decirlo, nosotros, la izquierda latinoamericana, la izquierda mexicana, hemos tomado partido por Irán porque en cualquier caso vemos que Estados Unidos ha sido injusto, ha bombardeado 15 países desde su regreso, este aspirante a Premio Nobel de la Paz, como es Trump. Pero por otro lado, también podemos encontrar que por ejemplo, la izquierda en Irán ha sido ferozmente perseguida por los ayatolás. Y si bien es cierto, como decía el maestro Jaime Hernández, los seguidores chiitas trascienden el territorio iraní, pues sí también lo trascienden con sus costumbres, ¿no? Con sus represiones de carácter por género, en este caso contra las mujeres, imponiendo más allá de los velos, están imponiendo una serie de restricciones en las cuales la mujer termina por ser un ente secundario para ellos. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser críticos con todo lo que está pasando. Somos testigos de una guerra injusta y al mismo tiempo sabemos que el gobierno de México mantiene su postura de ir en beneficio de la paz, ¿no? Nosotros somos un país pacífico, somos un país que la misma doctrina Estrada nos condiciona nos condiciona constitucionalmente para poder actuar y respetar la autodeterminación de los pueblos. Sabemos también perfectamente bien que Trump ha anticipado una guerra de entre 4 y 5 semanas y esto representa destrucción y, claro, uso de material bélico que ellos tratan de vender por todo el mundo. Esto que estamos viviendo es terrible, es triste, vemos que sigue prevaleciendo el más fuerte, ¿no? Y en términos militares sigue siendo Estados Unidos el más fuerte. Israel inclusive compite con Irán en términos de fortaleza intrínseca, pero también hay que reconocer que esta unión de Estados Unidos e Israel para atacar a Irán, pues es un reconocimiento tácito de que Israel no puede solo, ¿no? Y bueno, por otro lado, la reacción de Irán en contra de las bases militares en países vecinos, pues tienen una amplia justificación, no solo de carácter militar, sino inclusive de carácter moral, ¿no? Porque todos estos países han aceptado las bases militares estadounidenses justamente para que puedan atacar con relativa facilidad a Irán. ¿Qué va a pasar con el futuro de esta guerra, de estas incursiones? Bueno, Trump, de manera generosa, ha dicho a Irán que está dispuesto a sentarse a platicar nuevamente. Parece grotesco, lo es, mi querido Vicente. Así es, y Paco, al César lo que es del César, 2 investigaciones periodísticas nos dejan estos temas que voy a dejar sobre la mesa y ya ustedes se van sirviendo, maestros. Por un lado, la arquidiócesis de Guadalajara ha tenido que aceptar el
deshonroso papel que están jugando algunos sacerdotes para defender a Campos, con cartas y toda la cosa, pidiendo clemencia. Ay, Josela, confirmándonos lo que hemos dicho muchos, que se blanquean o intentan blanquear los dineros cruzando por el Santísimo. Con mucho respeto lo digo. Eso, por un lado, es una investigación de Laura Sánchez Ley, con quien he tenido mis encontronazos, con quien he tenido mis diferencias, pero insisto, al César lo que es del César. Yo siempre buscaré dar el crédito a quien hace el trabajo. Y por otro lado, los compas de Sin embargo publicaron esto de Maru Campos, la mansión dorada de Maru Campos. Es la historia, dicen, de la nueva mansión de Maru Campos con valor catastral de más de 30 millones, 31 millones de pesos, más el costo millonario de acabados y decoración de lujo. Parte del entramado de la gobernadora panista de Chihuahua que llega hasta César Duarte, preso por corrupción. Hablan de un piso de piedras naturales con patrón de ajedrez en el vestíbulo, que es el primer atisbo de lujo en una residencia de 1,800 metros cuadrados con alberca, jardín con árboles nativos, chimenea y un plafón dorado con 400 hojas de oro para el candil del baño de invitados. Esta mansión dorada que se construye sobre un predio valuado en 31 millones más el costo millonario de acabados de lujo es de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos. Y te decía, el tema lo vi y dije yo, hijo, ¿qué dirá el padre Solalinde de sus colegas sacerdotes allá en la arquidiócesis de Guadalajara? La verdad que es una vergüenza darnos cuenta a través de investigaciones periodísticas del nivel de cinismo de los que llevan sotana y que predican la palabra de Dios cuando están más podridos del... Ustedes saben a qué me refiero, mi querido Paco, voy contigo. No te escucho, Paquito, no te escucho. Discúlpame, está podrido del tamal Vicente Jaime Norman, pero no, déjame decirte lo que representa primero esta mansión de Maru Campos. Pues y voy a usar un aforismo que ibas a utilizar y de pronto cuando estamos hablando se nos olvida porque no tenemos un guión preparado, no tenemos teleprompter y de pronto se nos olvidan, pero el aforismo que ibas a usar es a propósito de Sandra Cuevas, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, pues la mansión de Maru Campos dice eso, ¿no? Dice mucho a confesión de parte, relevo de todas las pruebas, que es una prueba la mansión de Maru Campos. Mira, pero yo voy a disentir un poquito de Norma, nada más un poquito. No hay ninguna justificación, aunque un país sea represor absoluto, aunque sea una dictadura la más vergonzante y vergonzosa del mundo, que justifique el ataque cobarde de un país o de países como Estados Unidos e Israel. Ninguna. Y ahí yo cito lo que siempre citan los presidentes de México, la doctrina Estrada, que es una doctrina de 1930 que siguió el canciller mexicano Genaro Estrada, y a propósito de eso es la doctrina Estrada, que establece que México no juzga la legitimidad de ningún gobierno extranjero ni lo reconoce formalmente, porque considera que esto violaría la soberanía de un país, la autodeterminación y la no intervención. Así que para mí, nada, así el ayatolá o los ayatolás hayan sido los más represores del mundo, justifica los ataques a traición de Estados Unidos e Israel. Nada los justifica y nada más hay que recordar, porque entonces tenemos que decir, ¿por qué se dio esta revolución con la que llegaron a gobernar los ayatolás? Pues porque el Shah de Irán era un tipo tremendo, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que estuvo aquí en México, por cierto, era un tipo tremendamente corrupto, era un déspota, un represor. O sea, no podemos justificar nada de eso, pero la guerra, la declaratoria y en la forma que lo hace Estados Unidos y lo hace en Israel, cuando están sentados a la mesa de
de conversaciones o de negociaciones, menos es como cuando asesinan por la espalda, es cobarde y es a lo que sea. Pero bueno, para mí es eso, así que no importa cómo hubiera sido Ayatollah Khamenei, la verdad es que no se justifica, pero mira lo interesante en este caso, bueno, la confesión del arzobispado de Guadalajara de que el padre Lolo sí intervino y sus buenos oficios por el Menchito, Nemesio Ceguera González, ¿sí? Porque ese caso nos lleva no solo a lo convenenciero que es la iglesia, sino al tema que se ha ocupado muchas veces, la narcolimosnas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por dinero? Yo no creo que lo haya hecho nada más por buena persona. Hay desde hace décadas evidencias de que la iglesia lava dinero del narco y que recibe bienes también del narco por eso. En una época la iglesia recibió narcolimonias de los Zetas, por ejemplo, ¿sí? Así que para mí la confesión, a confesión de parte, pues ya qué más vas a pedir, pues está ligada mucho a las donaciones de dinero, bienes o servicios de la iglesia a criminales de organizaciones narcotraficantes y sus vínculos con la Iglesia Católica, y que para mí llevan a un punto, ¿sí? La relación entre el crimen organizado y las instituciones religiosas y el lavado de dinero. El lavado de dinero, ¿qué significa para los curas o para los narcos? Purificación de su alma. Estas donaciones pueden funcionar o son lavado de dinero del narcotráfico y que buscan los narcos, la purificación de su alma, la purificación social, el reconocimiento social, la espiritualidad de los narcotraficantes, que la iglesia es eso, ¿no? Uno puede decir no todos, pero no, este país tiene una historia larga de asociación muy escandalosa con el narcotráfico, con el crimen organizado ahora, ¿sí? Con el crimen. Los curitas hace mucho, y hablo de la cúpula de la Iglesia Católica, pero usted no era un cura de la cúpula, tienen un ministerio al servicio de los grupos de poder fáctico. Y entre esos grupos de poder fáctico se encuentran los narcotraficantes. Nadie, o pueden rechazar lo que quieran, oficialmente haber recibido dinero del crimen organizado, pero hay muchos casos concretos en los que los curas y los obispos, arzobispos, recibieron narcolimosnas. Así que, Oye, Paco, sí. y a pesar de la seriedad del caso, fíjense nada más cómo se burlan desde el arzobispado de Guadalajara. Consideramos que faltó prudencia y sensatez de parte de este sacerdote para abordar con anterioridad este asunto con quien debería haberlo hecho, dadas las características de esta relación. Amén. Pues ya lo está investigando Estados Unidos por lo que surja, mi querido Paco, pero te fijas, le faltó prudencia y sensatez. No, hombre, está Es la hipocresía de la iglesia, Vicente, Norman y Jaime, es la hipocresía. Ahí, pues eso es una larga historia que viene desde los 80, así que la iglesia en este país tiene que hacer un acto de contrición. Pero ¿qué van a hacer, Vicente, si desde que llegó Carlos Salinas de Gortari, ellos mismos aplastaron a la teología de la liberación, la iglesia de los pobres? Así que es una iglesia corrupta, no solo narcolimosnas, hay que ver, teníamos obispos como Onésimo Cepeda, que eran banqueros abiertamente, convivían con ellos, les servían a ellos. Es una iglesia que desde 88 se puso al servicio de los grupos de poder, primero con el PRI, luego con el PAN, y ahí incluyo a los narcotraficantes Vicente, Jaime y Norma, para que les quede tiempo a Norman y a Jaime, si no, nos acabamos el tiempo. Vicente, buenos días. Así es, y bueno, por cierto, ¿por qué
los políticos tienen esa tendencia a inflar todo, ¿no? Quiero una casota. Me acuerdo del palacete de Alito Moreno, ¿no? Ahora una casa así La gaviota, espectacular. Vicente. Ah, bueno, la Casa Blanca de la Gaviota, de Peña Nieto, ahora Maru Campos, en fin, nada más porque no quiero que se me queden estos comentarios porque me pueden provocar situaciones intestinales, nótese mi sarcasmo. Mi querido Jaime, en esta segunda ronda, ¿con qué va, maestro? Una, o que caracterice tanto a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como a la señora Sandra Cuevas, es su amor por el lujo, el dinero. Ya tiene una galería, ya va a tener un restaurante. No, se ha hecho no sé cuántas cosas en la cara, cuántas Jaime, cirugías. Jaime, por No, es que, favor. de También eso verdad, está de moda. Y mira, está este ¿cómo se llama? Vargas, el del Estado de México. Ahí está sí, Lito, Alito, sí. etcétera, Enrique etcétera, Vargas del etcétera. Villar. el que, ¿cómo dice esa frase? El que no tiene dinero y llega a tener loco se quiere volver. Ándale. Así, tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, pero varios apuntes rápidos porque ya nos come el tiempo. Primero, en relación a lo que comentaba el maestro Paco Cruz, coincido con él. Miren lo que puso o lo que dijo Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, a propósito de este debate, ¿no? Y él decía, se puede estar contra un régimen odioso y a la vez contra una intervención militar injustificada y peligrosa. Y es eso, el hecho de que uno condene la intervención militar, la invasión, el asesinato del máximo líder, Eduardo Khamenei, no significa que uno esté respaldando al 100% al gobierno iraní, con el que podemos tener muchas diferencias, pero hay que entender de dónde viene el régimen iraní. El régimen iraní viene de una tumultuosa historia de intervenciones, de batallas. A mí realmente cada vez que veo los análisis tan sesudos del Financial Times, del New York Times, todos los medios occidentales diciendo que cómo es posible que alguien respalde a Irán, que tiene muerta de hambre a su gente, que está a punto de colapsar la economía. Sí, pero lo que no dicen que por culpa de quién está a punto de colapsar la economía, por las sanciones que le ha aplicado durante años Estados Unidos a Irán. Es lo mismo que hicieron con Cuba, que la siguen condenando a un bloqueo medieval. Es lo mismo que hicieron con Venezuela, desatando un éxodo. Ah, no. Jaime, el Shah les regalaba el petróleo. Exacto, y por eso. Y ahora el hijo del Shah, el príncipe, ya les ofreció por lo menos $2 billones en negocios a Estados Unidos, lo mismo que María Corina Machado, que le ofreció el petróleo a Estados Unidos, Norman Jaime Vicente. Discúlpame, Jaime, pero de pronto recordé cuando empezaste a platicar eso. Sí, entonces yo creo que hay que tener como periodistas serios memoria de dónde vienen las cosas. Si Irán tiene una constitución hecha la medida para evitar colapsos de poder, es precisamente por esta larga historia de conspiraciones, invasiones, atentados por el gobierno del gobierno de Israel, respaldados por Estados Unidos. No es que uno comulgue al 100% con Irán, porque ciertamente hay muchas libertades que cuarta Irán, pero hay que ver, para entender esto, hay que dejar de ser, hay que ser menos arrogante y entender por qué las cosas son como así, ¿no? Y además, esta cosa de realmente tratar de establecer o poner sobre el mismo terreno moral a Irán con Estados Unidos, cuando Estados Unidos es el país, es la nación que más invasiones y guerras ha declarado en el mundo, y qué decir de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. El segundo apunte, a propósito de lo que decías, Vicente, de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de curar, de percolar la información que nos llega. Hubo y esto hay que tener ojo con X. Hay imágenes cuando empieza a surgir
la matazón, el asesinato de estas niñas, más de 180 en esta escuela de Minab. El Grok, la inteligencia artificial, Grok, la inteligencia artificial de X, puso en tela de juicio esto y dijo que esas imágenes se correspondían con algunos de los atentados y la guerra en Afganistán en 2001, para que se den idea de cómo incluso Grok está trabajando a favor de esta falsa narrativa. Así es que hay que tener mucho cuidado. La agencia F precisamente ya emitió un comunicado, un largo hilo, dice: el periodismo riguroso no puede estar a merced de errores algorítmicos. Desde el Consejo de Redacción de F Noticias denunciamos cómo la inteligencia artificial de Grok ha atacado nuestra credibilidad con información falsa y una rectificación invisible. Entonces, fíjense, para que F se haya visto en la necesidad de lanzarse contra Grok, esto da la medida de hasta qué punto personajes como Elon Musk trabaja de forma incondicional a favor de Israel. Estamos en un mundo, por ejemplo, hace unos días Paramount se hacía con el control para comprar Warner Brothers, le hizo quítate que ahí te voy a Netflix. ¿Por qué? Porque Paramount está en manos de familias que pertenecen al lobby judío, al sionismo. Estados Unidos, bajo Trump, ya controlan los judíos todos los grandes medios de comunicación. Así es que hay que andarse con mucho cuidado. ¿Y qué quieren que les diga? Pues yo creo que en un último apunte, decir, a propósito también de lo que decías, querido Vicente, de hasta qué punto realmente podemos confiar en que el Mundial de Fútbol se celebre sin ningún tipo de incidencia. Ayer mismo veíamos unas imágenes que no he conseguido rescatar de Vladimir Putin cuando le preguntan sobre el Mundial de Fútbol y dice a Vladimir Putin: pero es que va a haber Mundial de Fútbol, y se suelta una carcajada que dices, wow, ¿no? Vladimir Putin dudando en que ya se vaya a celebrar ese Mundial de Fútbol. Por cierto, Vladimir Putin junto con los Emiratos Árabes Unidos acaban de pedir un cese de hostilidades en Irán es decir, estos ataques contra Irán y esta escalada de violencia que avanza peligrosamente por Pakistán, por Líbano, por ¿qué otro país? Por Irak. Ya hay manifestaciones, hay represión. Ayer estuvieron a punto de penetrar la embajada de Estados Unidos en Bagdad. La cosa se está poniendo más ruda y sospecho que esto va a seguir así y esto no se va a acabar. ¿Por qué? Porque Irán tiene un arsenal de misiles que difícilmente se van a agotar en el corto plazo. Tiene miles de misiles de todo tipo. Y ya saben, los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos con mi compañera de toda la vida, Hildy Lourdes Salas, y mi querido ideólogo de cabecera, mi editorialista estrella, Yago Batusay. 14 horas, 2 de la tarde, de lunes a viernes. Hay que apoyar con los likes, hay que apoyar con las suscripciones y hay que apoyar con los donativos, las aportaciones, los superchats en No Apto para Cínicos. Antes de que se pase el tiempo, mi querido Paco, también tus redes sociales, por favor. Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en Aquistán, Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Gracias, Paco. Voy con Norman Pearl diciendo que en España premiaron a Ricardo Salinas Pliego. Por cierto, se nos pasó, era la nota de 8, era nuestra portada. Ricardo Salinas Pliego recibe el premio, me imagino que es un premio patito, la defensa de los derechos constitucionales. Mientras tiene a TV Azteca al borde de la quiebra, mientras no termina de hacer sus pagos chiquitos para cumplir con lo que le debe al SAT, en España lo premian con la defensa de los derechos constitucionales. Y por cierto, le encargo los likes, sígale dando likes. Veo muy bajos los likes, veo muy bajos nuestros números esta mañana. Me imagino que es por los temas que estamos abordando, pero chinguen a su madre los que nos odian, perdón, y tu padre también, los que nos odian y nos siguen atacando en redes. Dele like, si le quitan el like, vuélvale a dar like, sea persistente, suscríbase. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para las notificaciones. Norman Pearl,
Eso, y también lo del premio Patito a Ricardo Salinas Pliego, y detuvieron a una priista, Karina Barrón, la secretaria de Desarrollo Social de Monterrey, que está vinculada a la denuncia que presentó el senador de Morena, Waldo Fernández, por un montaje, acusaciones falsas en su contra. Y yo digo, qué bueno que se toma con seriedad una acusación falsa, y qué bueno que Waldo lo anuncia, y qué bueno que las autoridades actúan. Y si se define que Karina Barrón mintió para armarle un caso a quien haya sido, pues que haya consecuencias. Bueno, esa es mi opinión. Mi querido Norman, cerramos contigo. Bueno, la detención de Karina Barrón va a tener un efecto muy, muy importante en las próximas elecciones que se van a presentar en el Estado de Nuevo León en 2027. Yo creo que ella debe de responder por estas acusaciones y bueno, pues parece que no tiene una gran salida. Yo quisiera decir algo que debe quedar claro. Yo no justificaría nunca, jamás ninguna intervención de Estados Unidos o de cualquier otro país en otros, simplemente por razones de carácter, vamos, por interpretaciones, ¿no? O por justificaciones tontas. Yo no estoy diciendo, nunca he dicho que la intervención de Estados Unidos se justifique por la represión de los ayatolas. Eso no lo estoy diciendo. Como tampoco yo aceptaría que Rusia y China se unieran para intervenir Estados Unidos por la represión de Trump, ¿no? Creo que cada quien debe decidir su destino en función de la decisión del pueblo siempre. Es el pueblo que tiene que estar decidiendo su futuro, porque es la mejor forma, ¿no? Ahora bien, tampoco hay justificación por parte de Estados Unidos e Israel, ya lo expliqué ampliamente, para intervenir en Irán por el solo hecho de considerar que podría representar un peligro para la seguridad de Israel y la región. Todos esos son absurdos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada está comprobado, independientemente de que no tiene nadie derecho. Nosotros podemos hacer un recuento, por ejemplo, de los bombardeos, de los ataques, de las intervenciones de Estados Unidos. Sacha Llorenti, que fue expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, nos dice que desde que Trump asumió la presidencia, Estados Unidos y su socio Israel bombardearon Gaza y Cisjordania, Líbano, Irán, Siria, Yemen, Qatar, Túnez, Malta, una parte de Grecia, el Mar Caribe, no lo podemos olvidar, el Pacífico latinoamericano, Nigeria, Somalia, Irak, Venezuela. Ellos son una amenaza para la humanidad sin duda alguna. Por último, quería comentar que este día van a sepultar finalmente al Mencho. Va a ser en Guadalajara, se le estuvo velando hasta anoche en Guadalajara, y hay elementos del ejército que están resguardando fuertemente la funeraria para evitar que bandas rivales pudieran tratarse de aprovechar, de tomar el cuerpo, ¿no? Así que bueno, parece que ahora con su sepultura se cierra un capítulo en la historia del narcotráfico en México, y yo creo que toda la gente que está involucrada en el crimen organizado, pues debe de ir haciendo consideraciones y dedicarse o especialmente decidir hacer con su vida algo mejor, algo más próspero para sus propias familias. Buenos días. Bien, también muy bien. ¿Qué tal el concierto de ayer?